fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. And God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, transforming in pursuit of what you said.
Creo que si hago la pregunta, ¿quién quiere estar cerca de Dios? ¿O quién quiere asegurarse de que Dios sea primero en su vida? Mi suposición es esta. Es probable que todos respondamos sí. Pero les pregunto, ¿cómo haces que eso suceda? Creo que hubiera diferentes respuestas. De hecho, creo que algunos dirían, quizás hubo algunos momentos en nuestra vida donde nos sentimos cerca de Dios, o quizás hubo ciertos momentos cuando hicimos ciertas cosas y sentimos una cercanía, pero la idea de cómo realmente luce puede ser difícil para algunos. Pero la cercanía a Dios es importante. Poniéndolo el primero es importante porque es de esa cercanía que resistimos el pecado. Es de esa cercanía que entendemos y podemos vivir en nuestro propósito. Es de esa cercanía que crecemos relacionalmente y tenemos familias que prosperan. Es de esa cercanía que amamos a los demás como Dios quiere que lo hagamos. Es en esa cercanía que entendemos su propósito, ganamos sabiduría y entendimiento y podemos ver su tiempo. Pero escúchame en esto, la cercanía no es un sentimiento, es una decisión diaria. Pero, ¿cómo sucede eso? Me encanta Juan el Bautista. Él fue el que vino antes que Jesús, fue el que fue delante de él, fue el que les decía a todos, adivinen que el Salvador está por llegar, su nombre es Jesús. Ahora, lo que fue interesante es que cuando Jesús apareció, sus discípulos no estaban seguros de cómo responder, porque Jesús aparece en la fila y Juan lo bautiza, y sus discípulos están como, ¿continuamos siguiéndote a ti? ¿Qué hacemos ahora? Esta fue la respuesta de Juan el Bautista en Juan 3:30. Dijo, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Eso es exactamente como luce en nuestra relación con Dios. En una relación cercana con Dios me doy cuenta de que su camino es mejor, me doy cuenta de que su propósito es mayor y sus deseos son los que deben ser mis deseos. A menudo hablamos sobre un caminar diario con Dios, tiempo diario con Dios, donde leemos la palabra de Dios, pasamos tiempo en oración, la necesidad de comunidad y la iglesia. Pero también hay prácticas en la Biblia, lo que llamamos disciplinas espirituales, para ayudarnos a enfocarnos en nuestra relación con Dios. Vamos a hablar sobre una de ellas hoy. Esa disciplina se llama ayuno. Cuando vemos el ayuno bíblico en la Biblia, es la idea de esto, es dejar de comer por un periodo de tiempo para enfocarte en la oración. El tiempo que pasaremos comiendo, oramos. Cada vez que tenemos ese dolor de hambre, lo pasamos orando. O ese deseo por comida, lo pasamos orando. Entonces, lo que estoy haciendo es esto. Estoy eligiendo dejar una necesidad física porque reconozco que mi necesidad espiritual y mi necesidad de Dios es mayor. Ahora, cuando hablamos sobre el ayuno, creo que muchos somos intimidados. ¿Necesita ser un ayuno completo donde no como toda la semana? No. Creo que algunos, si nunca hemos ayunado antes, es tan simple como no comer una comida del día. O quizás ayunar 1 o 2 días de la semana. O a veces me preguntan, ¿tiene que ser comida? Miren, no tiene que ser comida, pero tiene que ser algo que importa. Dejar algo que no importa no nos afecta. Así que si digo, voy a dejar de correr durante los próximos 21 días, eso no me afecta para nada. Pero si dejo toda clase de entretenimiento, o quizás las redes sociales, esta es la idea. Estoy dejando algo que me recuerda regular, quizás a cada hora me recuerda que no lo estoy consiguiendo. Así que es ese deseo que nos impulsa a orar, porque en su núcleo el ayuno es convertir el hambre física en hambre espiritual. Así que es algo que deseo. Vemos el ayuno a través de la Biblia. Fue una práctica regular en la fe judía. Vemos a Jesús, antes de empezar su ministerio, ayunar por 40 días. ¿Por qué? Es Jesús. Porque quería asegurarse de estar perfectamente alineado con el Padre, que entendía perfectamente lo que debía hacer. Las personas ayunaban para ser guiadas. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Por valentía y fuerzas en lo que Dios los está llamando a hacer. Ayunaban por crecimiento espiritual. Hasta ayunaban cuando estaban intercediendo y orando el uno por el otro. Varias veces las personas ayunaban por los que estaban enfermos, por los que estaban en el hospital o por los que estaban presos. Así que el ayuno fue central para la iglesia. Fue central para los que seguían a Dios, pero también fue central para algunos de los momentos más grandes en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, la iglesia acababa de explotar. Jesús había ido al cielo y tuvieron el día de Pentecostés, donde más de 3,000 personas se unieron a la iglesia. Estaban diciendo, ¿qué hacemos ahora? Algunos de esos hombres habían pasado 3 años con Jesús. Aún así, por alguna razón, estaban diciendo, necesitamos a Dios para averiguar lo que sigue. Salimos en misiones, mandamos a las personas a salir. ¿A quién mandamos? ¿En qué nos enfocamos? Vemos en Hechos 13, 2 al 3, vemos su respuesta. Dice, cierto día, mientras estos hombres se adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designa a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno, les impusieron las manos y los enviaron.
Oraron y ayunaron y el Espíritu Santo dijo, aquí es donde quiero que vayan. Oraron y ayunaron. ¿Por qué? Porque querían asegurarse que Dios les estaba hablando directamente y lo que hacían importaba. Desde este momento, la misión de Pablo y Bernabé y muchas de las que hicieron después, esta es la razón que la iglesia explotó, porque fue a lugares en Asia, Europa y el Medio Oriente. Entonces, este fue un momento bien importante en la historia de la iglesia. Pero esto es lo que quiero que entiendan. No fue una persona, no fue solo Saulo y Bernabé o un par de ellos, fue un grupo. ¿Por qué quiero que entiendan eso? Porque el ayuno y la oración se vuelven aún más poderosos cuando se realizan en comunidad, cuando se hacen con otros. Vemos a la iglesia ayunando y orando muchas veces. Vemos personas a través del Antiguo y Nuevo Testamento ayunando juntas. Pero no solo eso, vemos naciones completas ayunando. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre llamado el rey Josafat. Estaba luchando porque había 3 ejércitos de 3 naciones diferentes que decidieron que los odiaban y querían eliminar su país. No tenía el ejército, no tenía los hombres para lidiar con esto. Así que vemos su respuesta en 2 de Crónicas 20, 3-4. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Noten esto. No fue solo el rey ayunando. No fue solo los sacerdotes ayunando. Fue todos. Lo que vemos es a Dios aparecer, les dice, hey, voy a encargarme de esos ejércitos, pero esto es lo que necesito que hagan. Escúchame en esto, no son solo los pastores los que ayunan, no son solo los líderes que ayunan, somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios busca la dirección de Dios, juntos, hay poder en eso. Hay poder en eso. Este año, así como muchos años anteriores en Grace Family Church, estamos tomando los 21 días antes de la Pascua para ayunar. Estamos orando y estamos ayunando por una razón específica. Como iglesia, estamos dedicando 21 días a la oración y al ayuno, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que aún no han conocido a Jesús o quizás han escuchado a Jesús, pero no han tomado la decisión de seguirlo. Estamos orando y ayunando por esa persona que conoces. Quizás es un familiar o alguien en el trabajo o alguien en la escuela, alguien que necesita conocer a Dios. Estamos orando y ayunando por oportunidades, por aperturas para compartir nuestra fe o invitarlos a la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque las estadísticas demuestran, es más probable que las personas asistan a un servicio de Pascua si alguien las invita. Es uno de esos momentos del año donde las personas dicen, iré a la iglesia. ¿Por qué la Pascua? Porque sabemos el mensaje que van a escuchar. Van a escuchar sobre Jesús, lo que hizo, cómo vino y vivió una vida perfecta, pero murió como ese sacrificio por nuestros pecados. Así que estamos orando por esas oportunidades, pero no solo eso, tenemos la oportunidad de orar por ellos. En 1 Timoteo 2:1 explica lo que podemos hacer. Dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude. Intercede en su favor y da gracias por ellos. Así que no solo estamos orando por oportunidades, estamos orando por ellos. Estamos orando por ellos, que Dios ablande sus corazones, que abra sus ojos, que quizás por primera vez todo esto tenga sentido. Estamos pidiéndole a Dios quizás que haga que respondan de manera que no han hecho antes. Quizás que esta vez cuando hables sobre la iglesia o hables sobre tu relación con Dios o los invites, que por alguna razón su corazón esté más abierto. Estamos orando y ayunando por esa oportunidad, por ese corazón abierto, por esa decisión que reconozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Así que estoy pidiéndoles a acompañarnos como iglesia estos 21 días de oración y ayuno. Mi pregunta es, ¿quién conoces que necesita conocer a Jesús? ¿Quién está en tu corazón en este momento? Si no sabes, pasa tiempo en oración hoy y averigua quién es esa persona. Pero también está esta pregunta, ¿de qué vas a ayunar? ¿Qué vas a dejar? Esa hambre física para que puedas ir al hambre espiritual de escuchar más de Dios. Iglesia, acompáñennos, oren con nosotros y ayunen con nosotros, mientras le pedimos a Dios que haga lo que solo Él puede hacer.